son los cuentos del tío Pablo, edición especial para una niña que cumple años. Especial cumpleaños. Os voy a seguir contando el libro Momo en su capítulo 3. No os ríais de mí. En su capítulo 3 que dice: una tempestad de mentira y una tormenta de verdad. Comienza así. Por supuesto, cuando Momo escuchaba, no hacía distinciones entre adultos y niños. Pero había otra razón por la que a los niños les gustaba tanto ir al viejo anfiteatro. Desde que Momo estaba allí, jugaban mejor que nunca. Ya no existían momentos de aburrimiento. Y esto no se debía a que Momo les hiciera buenas sugerencias. No, Momo tan solo estaba allí presente y participaba en los juegos. Y justo por eso, no se sabe cómo, a los propios niños se les ocurrían las mejores ideas. Todos los días inventaban juegos nuevos, a cuál más bonito. Un día bochornoso y agobiante, había unos 10 u 11 niños sentados en los escalones de piedra esperando a Momo, que se había ido a dar un paseíto por los alrededores, como tenía por costumbre hacer de vez en cuando. El cielo estaba cubierto por negros nubarrones. Probablemente pronto estallaría una gran tormenta. Mejor me voy a casa, dijo una muchacha que iba con su hermano pequeño. Los rayos y los truenos me dan miedo. Como a la tía Pilar, que le dan mucho miedo los truenos. ¿No lo sabíais? ¿Y en casa? Le preguntó un chico que llevaba gafas. ¿Es que en tu casa no te dan miedo? Sí, también, contestó la muchacha. Entonces, te da lo mismo quedarte aquí, opinó el chico. La chica se encogió de hombros y asintió. Al cabo de un rato dijo: pero a lo mejor Momo no aparece. ¿Y qué? Intervino en la conversación otro chico que tenía un aspecto un poco descuidado. No por eso vamos a dejar de jugar a algo. Podemos hacerlo también sin Momo. Vale, ¿pero a qué? Yo tampoco lo sé, dijo el chico. Pues a cualquier cosa. Cualquier cosa no quiere decir nada. ¿Quién tiene una idea? A mí se me ocurre algo, dijo un chico gordito con una voz aguda como de niña. No. A mí se me ocurre algo, dijo un chico gordito con una voz aguda como de niña. Podríamos jugar a que todo el Moncírculo es una gran nave y vamos navegando por mares desconocidos y vivimos aventuras. Yo soy un gran capitán. Tú eres el primer timonel y tú eres un investigador, un profesor, porque se trata de un viaje de exploración. ¿Entendéis? ¿Y los demás marineros? Ah, no. Y los demás sois marineros. ¿Y las chicas qué somos? Marineras. Es un barco del futuro. En el pasado no había marineras. Era un plan estupendo. Intentaron jugar, pero no se podían poner de acuerdo en la forma de hacerlo. Y el juego no fluía. Al cabo de un rato todos estaban sentados de nuevo en los escalones de piedra esperando. Y entonces llegó Momo. Se oía el bramido del oleaje que la proa del barco levantaba a su paso. El buque oceanográfico Argo cabeceaba suavemente arriba abajo en las olas, mientras avanzaba sin preocupación alguna, a toda máquina, hacia los mares de coral del sur. Desde tiempos inmemoriales, ningún barco había osado surcar aquellas aguas tan peligrosas, pues estaban cuajadas de bajíos y arrecifes coralinos y monstruos marinos desconocidos. Y sobre todo, rondaba por allí el así llamado ciclón eterno. Un ciclón que nunca descansaba. Una y otra vez recorría incansable esos mares en busca de su botín, como si fuese un ser animado. Y aún se diría más, taimado. Su trayectoria
era imprevisible, y nada de lo que caía en las garras gigantescas de aquel huracán volvía a aparecer hasta que quedaba reducido a astillas tan finas como una cerilla. Por supuesto, el barco oceanográfico Argo estaba equipado de manera especialmente adecuada para enfrentarse a aquel encuentro con un ciclón errante. Se había fabricado en su totalidad con acero azul de Alamont, un material elástico e irrompible como la hoja de una daga. Y a merced a su particular procedimiento de fabricación, estaba fundido por entero en una sola pieza, sin ningún tipo de soldadura ni junta. Sin embargo, difícilmente cualquier otro capitán y cualquier otra tripulación hubiera tenido el arrojo de exponerse a esos peligros tan extraordinarios. Pero el capitán Gordon sí lo tenía. Desde el puente de mando paseaba con orgullo la mirada entre sus marineros y marineras. Todos ellos probaban expertos en sus respectivos ámbitos. Estos marineros, todos ellos eran probados expertos en sus respectivos ámbitos de especialización. Junto al capitán se encontraba el primer timonel, don Melú. Un lobo de mar de pura cepa, que ya había sobrevivido a 127 huracanes. Un poco más atrás, sobre la cubierta, se podría ver al profesor Cuadrado, el director científico de la exposición, con sus dos asistentes, Maureen y Sara, que con sus prodigiosas memorias suplían varias bibliotecas juntas. Los tres estaban inclinados sobre sus instrumentos. Sus instrumentos de precisión y deliberaban en voz baja con su complicada jerga científica. Un poco apartada de ellos se encontraba la bella nativa Momosan, con las piernas cruzadas. De vez en cuando el investigador le hacía algunas preguntas sobre detalles singulares de aquellos mares, y ella le contestaba con su melodioso acento hula, que tan solo entendía el profesor. El objetivo de la expedición era hallar el origen del ciclón errante e intentar acabar con él, en la medida de lo posible, para que otros barcos pudiesen surcar de nuevo a aquellos mares. Pero de momento todo seguía tranquilo y no había ningún indicio de tempestad. De pronto, un grito del vigía que estaba en el puesto de observación arrancó de golpe y porrazo al capitán de sus pensamientos. ¡Capitán! ¡Capitán!, gritó desde arriba. ¡Capitán! ¡Capitán!, gritó desde allí arriba, haciendo bocina con las manos. O yo me vuelvo loco, o verdaderamente estamos delante de una isla de cristal. El capitán y don Melú se dispusieron de inmediato a mirar por sus catalejos. También el profesor Eisenstein y sus asistentes se acercaron interesados. Tan solo la bella indígena permaneció sentada tan tranquila. Las enigmáticas costumbres de su pueblo le prohibían demostrar curiosidad. Enseguida arribaron a la isla de cristal. El profesor comenzó a desembarcar por la escala de cuerda que colgaba de la borda y posó los pies sobre la superficie transparente. Era extraordinariamente resbaladiza y el profesor Eisenstein tenía serias dificultades para mantenerse en pie. La isla era redonda y tenía un diámetro de unos 20 metros. Más o menos en el centro la superficie se levantaba como una cúpula. Una vez que el profesor hubo alcanzado el punto más alto, pudo apreciar con total nitidez una luz titilante en lo más profundo de aquella isla. Comunicó sus observaciones a los demás, que le esperaban ansiosos, apoyados en la barandilla del barco. Por lo que dice, opinó Maureen, la asistente, debe tratarse de un Ogromunfo bistrocinalis. Es posible, respondió Sara, la otra asistente, pero también podría tratarse de un tragocio alfombrífero. El profesor Eisenstein se enderezó, se ajustó bien las gafas y gritó dirigiéndose a los que estaban allá arriba.
En mi opinión, se trata de una variedad de Calcetinus rechinantis. Pero no podremos saberlo hasta que lo hayamos estudiado desde allí abajo. Al oír aquellas palabras, tres marineras, que además eran submarinistas de fama mundial y estaban ya embutidas en sus trajes de bucear, saltaron al agua y desaparecieron en el azul profundo del océano. Durante un buen rato, tan solo fue posible apreciar algunas burbujas en la superficie marina. Pero de repente emergió una de las muchachas, que se llamaba Sandra, y gritó con voz entrecortada: ¡Se trata de una medusa gigante! Las otras dos submarinistas están atrapadas entre sus tentáculos y no pueden liberarse de ellos. ¡Tenemos que ayudarlas antes de que sea demasiado tarde! Y dicho esto, se sumergió de nuevo. Inmediatamente se arrojaron al agua 100 hombres rana a las órdenes de Franco, alias el Delfín, su experimentado capitán. Una lucha denodada se desencadenó bajo el agua y la superficie quedó cubierta de espuma. Pero ni siquiera aquellos valerosos hombres consiguieron liberar a las dos muchachas del terrible abrazo de la medusa. La fuerza de aquel monstruo enorme era demasiado grande. «¡Hay algo!», exclamó el profesor frunciendo el ceño y dirigiéndose a sus asistentes. «Hay algo en este océano que provoca un crecimiento exagerado en los seres vivos». «Esto es sumamente interesante». Entretanto, el capitán Gordon y don Melú, su primer timonel, que llevaban un buen rato deliberando, tomaron una decisión. «¡Regresen aquí!», gritó don Melú. «¡Todo el mundo a bordo! Cortaremos al monstruo en 2 pedazos. Si no, no será posible liberar a las 2 muchachas». El Delfín y sus hombres rana subieron de nuevo a bordo por la escala. El Argo dio marcha atrás un pequeño trecho y luego se lanzó hacia adelante a toda máquina, dirigiéndose hacia la medusa gigante. La proa de aquel barco de acero cortaba el mar como una cuchilla de afeitar, casi sin hacer ruido, y sin siquiera un pequeño temblor partió a la medusa gigante en 2 mitades. La maniobra albergaba un cierto peligro para las 2 muchachas aprisionadas en sus tentáculos, pero el primer timonel había calculado con total exactitud su posición y dirigió el barco justo por el medio entre las 2. Al instante, los tentáculos de las 2 mitades de la medusa perdieron su fuerza y cayeron exangües, y las prisioneras pudieron soltarse. Fueron recibidas en el barco con un gran alborozo. El profesor Eisenstein se dirigió hacia ellas y dijo: «Ha sido culpa mía, no tenía que haberos enviado ahí abajo. Perdonadme por haber puesto en peligro vuestras vidas». «No hay nada que perdonar, profesor», contestó una de las muchachas con una sonrisa alegre. «Al fin y al cabo, para esto hemos venido». Y la otra chica añadió: «El peligro es nuestra profesión». No hubo tiempo para más charla. Tras los trabajos de rescate, el capitán y la tripulación se habían olvidado por completo de vigilar el mar. De modo que solo ahora, en el último instante, se percataron de que, en ese espacio de tiempo, el ciclón errante había hecho su aparición en el horizonte y se aproximaba largo a una velocidad vertiginosa. Una ola gigantesca se estrelló contra el barco, lo levantó a las alturas en su cresta y ¡bum!, lo tumbó y lo tiró desde arriba, hundiéndolo en una sima oceánica de unos 50 metros de profundidad. Ya con esa primera embestida, una tripulación menos experimentada y valerosa que la del Argo hubiera acabado, sin duda alguna, la mitad arrojada fuera de la borda y la otra mitad desmayada. Sin embargo, el capitán Gordon estaba bien plantado en el puesto de mando, como si no hubiera pasado nada, y toda su tripulación había aguantado igualmente imperturbable. Tan solo la bella indígena Momosan, que no estaba habituada a estos viajes tan peligrosos, se había subido a un bote salvavidas. En pocos segundos, el cielo se cubrió de nubarrones negros como la pez. El tornado se abalanzó, aullando y bramando, sobre el barco y lo catapultó desde las más elevadas alturas hasta los abismos más profundos. Se diría que su furia iba a un aumento de minuto en minuto al comprobar que no podía acabar con el acerado Argo. El capitán impartió con tono sosegado sus órdenes.
que después el primer timonel repitió en voz alta. Todos estaban en sus puestos. Ni siquiera el profesor Einstein y sus asistentes habían dejado a merced de las olas sus instrumentos. Estaban calculando dónde podía ubicarse el núcleo interno del tornado, ya que era allí donde el barco debía dirigirse. El capitán Gordon admiraba en silencio la sangre fría de aquellos científicos que nunca se las habían tenido que ver de tú a tú con el mar, como él y su tripulación. Un primer rayo centelleó desde las alturas y fue a dar contra el barco de acero, que se cargó totalmente de electricidad. Allá donde uno se agarraba saltaban chispas, pero todos los tripulantes de largo llevaban meses entrenándose con duros ejercicios. A ninguno le afectaba. Lo único malo era que las partes más finas del barco, como las amarras de acero y las barras de hierro, comenzaron a ponerse al rojo vivo, como el filamento de una bombilla eléctrica, y empezó a dificultar un poco el trabajo de la tripulación, si bien todos llevaban puestos guantes de amianto. Por suerte, pronto se enfriaron esas piezas, ya que comenzó a caer una lluvia tan copiosa como nadie a bordo, excepto don Melu, había visto jamás. Una lluvia tan densa que pronto desplazó el aire para respirar. La tripulación tuvo que ponerse máscaras de buceo y aparatos de respiración. Rayo sobre rayo y trueno sobre trueno, la tempestad ululaba, olas altas como torres y espuma blanca. El Argo avanzaba metro a toda máquina, luchando contra la fuerza bruta de aquel ciclón. Los maquinistas y los fogoneros hacían esfuerzos sobrehumanos desde las profundidades de la sala de calderas. Se habían amarrado a los asientos con gruesas sogas para los terribles balanceos y los bruscos movimientos del barco no los lanzasen a las fauces ardientes de las calderas de vapor. Y entonces, por fin, llegaron al centro del ciclón. Pero qué panorama se abrió ante sus ojos. Sobre la superficie del océano, que aquí estaba liso como un espejo, porque la fuerza del huracán había barrido todas las olas, bailaba un ser monstruoso. Se sostenía sobre una pierna, iba haciéndose más grueso sobre la parte de arriba y de hecho parecía una peonza de hojalata de la altura de una montaña. Giraba sobre su eje a una velocidad tal que no era posible apreciar más detalles. ¡Un sonsongo molasticus! Exclamó el profesor con entusiasmo mientras se colocaba de nuevo las gafas que se le habían resbalado de la nariz a causa de la abundante lluvia. —¿Sería usted tan amable de explicarnos esto un poco mejor? —refunfuñó don Melu. —Somos gente sencilla de mar. —Ahora no moleste, profesor. Al profesor —dijo quitándole la palabra Sara, su asistente—, se trata de una ocasión única. Ese ser giratorio precede probablemente de los estadios más tempranos de la evolución terrestre. Debe de tener más de 1.000 millones de años. Hoy en día solo queda una variante microscópica que a veces se encuentra en la salsa de tomate, y de manera excepcional en la tinta verde. Es probable que este ejemplar de gran tamaño sea el único superviviente de su especie. —¡Pero nosotros estamos aquí! —gritó el capitán a través del ulular de la tempestad— para terminar con la causa del ciclón errante. Así que, profesor, nos tiene que decir cómo acabar con este engendro. —Pues yo tampoco lo sé —dijo el profesor—. La ciencia nunca ha tenido ocasión de investigarlo. —De acuerdo —exclamó el capitán—. Por ahora vamos a dispararle y después veremos lo que sucede. —De acuerdo —exclamó el capitán—. No. —Y después veremos lo que sucede. —Es una pena —se lamentó el profesor— disparar al único ejemplar que queda del Sumsum gomolasticum. Pero el cañón de contrafricción ya apuntaba aquella peonza gigantesca. —¡Fuego! —ordenó el capitán. De la boca doble del cañón salió disparada una llamarada azul de 1 kilómetro de longitud. Como es natural, no se oyó nada, puesto que el cañón de contrafricción, bien es sabido, dispara proteínas. El proyectil luminoso voló hacia el Sumsum,
pero chocó contra aquel tornado gigante, se desvió y dio varias vueltas alrededor del monstruo, cada vez más deprisa, hasta ser finalmente arrastrado hacia las alturas, donde desapareció entre los negros nubarrones. —¡Es inútil! —exclamó el capitán Gordo—. No nos queda más remedio que acercarnos a él. —No nos podemos aproximarnos más —replicó don Melu—. Las máquinas ya están a todo gas y eso apenas basta para que la tormenta no nos empuje hacia atrás. —¿Se le ocurre alguna otra solución, profesor? —quiso saber el capitán. Pero el profesor Eisenstein se limitó a encogerse de hombros y sus asistentes tampoco sabían qué hacer. Parecía como si la expedición hubiese fracasado. En aquel instante alguien tiró de la manga del profesor. Era la bella indígena. —¡Palumba! —exclamó con un gesto encantador. —Balompa oisitu sono. Erweini samba insaltu lolovindra. Kramunai benisadugau. —¿Babalú? —inquirió el profesor sorprendido. —Didi maha beinosi intuge doinen malumba. La bella indígena asintió con vehemencia y repuso: —Dodo umaufu sulamat aguada aguada. —Hoy, hoy —contestó el profesor acariciándose pensativo el mentón. —¿Qué es lo que quiere? —preguntó curioso el primer timonel. —Dice —explicó el profesor— que en su pueblo existe una antigua canción que podría adormecer al ciclón errante, en el caso de que alguien tuviera el valor de cantársela. —¡Qué absurdo! —gruñó don Melu—. Una nana para un huracán. —¿Qué opina usted, profesor? —quiso saber Sara, su asistente. ¿Algo así sería posible? —No hay que tener prejuicios —repuso el profesor Eisenstein—. A menudo las tradiciones indígenas encierran algo de verdad. Tal vez determinadas vibraciones acústicas puedan ejercer una cierta influencia sobre el sum-sum como Lasticus. Aún sabemos demasiado poco acerca de sus condiciones de vida. —Mal no puede hacer —decidió el capitán—, así que vamos a intentarlo. Dígale que cante. El profesor se volvió hacia la hermosa indígena y le dijo: —Malumba didio isafal una, guaguadú. Momosan asintió y comenzó enseguida a entonar un canto extraordinariamente curioso que se componía tan solo de unos pocos sonidos que te retornaban una y otra vez. Eini meini alubeni wana wana tai susurateni. Se acompañaba con palmadas y daba vueltas saltando al compás. La sencilla melodía y la letra eran fáciles de recordar. Los demás fueron entonando poco a poco el canto y pronto toda la tripulación daba palmadas y vueltas mientras saltaba rítmicamente. Eni meni alubeni wanatai susuraiteni. Resultaba sorprendente ver cómo el viejo lobo de mar, don Melu, y al final mismo aún el mismo profesor acabaron cantando y dando palmas como si fueran niños en un parque infantil. Y en verdad sucedió lo que ninguno de ellos había creído. La peonza gigantesca se puso a girar cada vez más despacio para terminar quedándose quieta, y comenzó a hundirse. Sobre masas de agua, las masas de agua se abalanzaron con un gran bramido sobre ella. La tempestad cesó de improviso, la lluvia también. El cielo se despejó y volvió a ser azul, y las olas del mar amainaron. El largo se mecía tranquilamente sobre la superficie brillante y lisa de las aguas, como si allí no hubiera sucedido nada y no hubieran reinado más que el silencio y la más absoluta calma. —Amigos —dijo el capitán mirando a todos de uno en uno con expresión de reconocimiento—, lo hemos conseguido. Nunca hablaba mucho, eso lo sabían todos. Por eso esta vez apreciaron más que añadiese: «Estoy orgulloso de vosotros». —Creo —dijo la niña que había llevado a su hermanito— que ha llovido de verdad. Yo por lo menos estoy empapada. De hecho, mientras jugaban había descargado una buena tormenta, y la chica del hermanito pequeño estaba asombrada de que se le hubiese olvidado totalmente el miedo de que le producían los rayos y los truenos mientras estaban en el barco de acero.
Estuvieron charlando aún durante algún rato sobre la aventura y se contaron unos a otros algunos detalles que cada uno había vivido por su cuenta. Después se separaron para volver a casa y secarse. Solo había uno que no estaba tan contento con el desenlace del juego, el chico de las gafas. Al despedirse le dijo a Momo: «No deja de ser una lástima que hayamos hundido el Sumsum gomolasticus, el último ejemplar de su especie. A mí realmente me hubiera gustado estudiarlo con más detenimiento», subiéndose las gafas. Pero todos estaban de acuerdo. Antes, como ahora, en un punto. En ningún otro lugar se podía jugar como junto a Momo. Aquí termina el tercer capítulo. El cuarto se titula Un anciano silencioso y un jovencito parlanchín. Nos vemos en el próximo capítulo. Poner que os gusta y poner comentarios. ¿Os gustaría jugar junto a Momo? Adiós.